Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Ser especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros, una oferta en seguridad vial especializada y única en el país, programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a todos los emprendedores y emprendedoras de Chile. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy, con toda la energía para iniciar nuestra gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Gracias por estar en nuestro espacio. De verdad, muchas gracias por estar en Mutual de Seguridad, en donde nuestra gira PYME ha permitido poder brindarles aprendizajes y experiencias en torno a la seguridad y salud laboral a las pymes de Chile, que son el motor. Soy Eduardo Vergara Sánchez, jefe de prevención de riesgos de la gerencia PYME y emprendedores de Mutual de Seguridad, y estamos iniciando de esta forma nuestra octava gira PYME. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Antes de comenzar, me gustaría leer los saludos que nos van dejando los clientes que se encuentran conectados en nuestra octava gira y que nos acompañan de Arica a Punta Arenas. Saludamos a Francisca, muy buenos días, saludos desde Calama. Saludos a las personas que se encuentran en este momento en Talca. Buen día, Eduardo, muchas gracias, Bruce. Juan Bruce de Calama, de seguridad. Nos están llegando muchísimos saludos desde Calama, sobre todo desde Antofagasta. Saludos a todas las personas, sean bienvenidos. Desde ya vayan dejando sus saludos y aprovecho también la instancia de recordarles que pueden dejar sus consultas en nuestro chat, las que vamos a responder al final de nuestra presentación. Bien. Para comenzar con nuestra octava gira PYME, en el marco de la salud mental que se celebra en el mes de octubre, como Mutual de Seguridad sabemos que el bienestar de los equipos es fundamental para el éxito de cualquier organización. Es por ello que nuestro objetivo es hoy en nuestra gira entregarles herramientas claves que promuevan una cultura laboral saludable, que impulse tanto el bienestar emocional de los colaboradores como también la productividad de sus empresas.
La salud mental en el trabajo hoy en día ha cobrado una relevancia importantísima en estos últimos años, por lo que este webinar vamos a explorar soluciones prácticas y accesibles para que ustedes puedan cuidar a sus trabajadores de manera íntegra. Veremos cómo el bienestar mental no solo mejora la satisfacción y el rendimiento, sino que también fortalece la cohesión dentro de tu equipo de trabajo. Precisamente, para ahondar más sobre estos aspectos, es que quiero darle la bienvenida a nuestra expositora. Ella es Cintia Ríos, jefa del Departamento de Psicología de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, quien nos comentará sobre los antecedentes y prácticas organizacionales para fortalecer y cuidar la salud mental en el trabajo. ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Yo muy bien, nosotros como equipo mutual muy contentos de tenerte acá, agradeciéndote que estés presente en este espacio con nuestras empresas pymes y que podamos hablar sobre este tema que es muy importante y que potencia la gestión de la seguridad de salud en el trabajo, perdón. Bien, así que Cintia, sin más preámbulos, dejamos para ti el espacio deseándote una exitosa presentación Muchas gracias. Muchos saludos a todas nuestras empresas PYME que las tenemos aquí en el corazón. Yo en siempre el las tengo corazón. aquí en mi corazón, El así motor que de Chile. es el motor de Chile. Exactamente. Y por eso es súper importante estas presentaciones específicamente para todas nuestras empresas PYME. Así que voy a partir, voy a comenzar a proyectar. Ustedes me dicen si se ve bien. Yo estoy haciendo aquí unos cambios en mi pantalla. A ver. Ujujú. Denme un segundito. Tengo que aquí cambiar a moderador. Ya. ¿Se ve bien? Súper bien, Cintia. Ya. Perfecto, perfecto. Ya. Voy a dar esto para acá al lado que siempre me molesta. Ya. Entonces, voy a comenzar. Un saludo para todos ustedes en este día, por lo menos aquí yo desde mi casa con solcito. Espero que estén todos muy bien, ya sea en sus trabajos o si están desde sus hogares viéndonos. Vamos a comenzar con esta presentación, Salud Mental en el Trabajo para Pymes, antecedentes y prácticas organizacionales. Ujú. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Tres puntos importantes. Primero, antecedentes de salud mental en el trabajo de empresas pymes específicamente. Después, algunas recomendaciones de riesgo psicosocial para pymes. Y finalmente, vamos a ver algunas herramientas que tiene Mutual de Seguridad específicamente para pymes para promover la salud mental en el trabajo, el bienestar, etcétera. En el fondo, cómo nosotros les podemos ayudar. Y por último, vamos a dar un espacio de preguntas. ¿Bien? Entonces, vamos a partir. Respecto de los antecedentes de salud mental en el trabajo para pymes, ¿qué es importante tener en cuenta primero como base, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto de la salud mental? Que es un estado de bienestar, ¿cierto? Donde la persona realiza todas sus capacidades, todas sus competencias. ¿Para qué? Para hacer frente a un estrés normal de la vida, para poder hacer frente al trabajo de forma productiva y, por supuesto, para contribuir a la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta primero de esta definición? Es que eh, la salud mental es un estado de bienestar, de estar bien en todo sentido, en todas las áreas en las que nos vinculamos, ya sea desde lo social, desde lo familiar y desde el trabajo. Y desde ahí la OMS nos indica cuatro consideraciones súper importantes respecto de la salud mental en el trabajo. Lo primero es que la salud mental y el trabajo están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque el trabajo es un factor que puede afectar finalmente la salud de la persona, ¿cierto? Y desde ahí es importante que generemos espacios seguros y saludables para todos. Otro aspecto importante tiene que ver con que respecto de la salud mental, es importante formar a los directivos, formar a las jefaturas, formar a las personas que tienen los cargos de supervisión. ¿Para qué? Para promover la salud mental, porque es algo que desde todas las organizaciones siempre nosotros fomentamos, para que exista bienestar dentro de las organizaciones, ya sean grandes o sean pequeñas, los primeros llamados a dar el ejemplo somos las jefaturas. Lo siguiente tiene que ver con que
tener un estado de bienestar en el trabajo, tener salud mental en el trabajo, ayuda a las personas trabajadoras a desarrollar su potencial. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de bienestar y podemos desarrollarnos, podemos trabajar con total estado de libertad. Podemos, en el fondo, tenemos la seguridad de poder desarrollar nuestras funciones, de relacionarnos con otros, etcétera. Y desde allí, ¿qué es lo importante? Es que la salud mental tiene consecuencias para la persona cuando está en un desequilibrio. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Es cuando hablamos de los factores psicosociales dentro del trabajo. ¿Y qué son los factores psicosociales? Bueno, son todas aquellas condiciones que existen en el lugar de trabajo. Y cuando me refiero a condiciones, son, por ejemplo, la cultura que existe dentro de una organización, las relaciones que tenemos dentro de una organización, cómo nos comportamos con nuestros compañeros, con nuestros jefes, etcétera. La capacidad, por ejemplo, de autonomía que tenemos para desarrollar un trabajo, la organización que existe dentro de él. Todas esas variables son los factores psicosociales. Y esos factores psicosociales pueden afectarnos a nosotros de dos formas. Por una parte, de manera positiva, cuando el trabajo se transforma en un factor protector para las personas trabajadoras. Pero también existe un riesgo finalmente, cuando esos factores están en un desequilibrio y nos afectan. Desde allí, ¿qué es importante tener en cuenta respecto de estos antecedentes? Como les decía, los factores psicosociales pueden afectar el bienestar de las personas y desde aquí les traigo algunas estadísticas específicamente de empresas PYME que pude extraer y que es importante que ustedes sepan. Primero, respecto a la implementación del protocolo y el diagnóstico que nos da de los riesgos psicosociales el cuestionario SEAR. Lo primero, por lo que vemos aquí, es que los resultados principalmente en lo que da a las empresas PYME están directamente relacionadas a un riesgo bajo. O sea, el cuestionario social nos indica de que una amplia mayoría estamos en ese estado de riesgo bajo. Sigue un riesgo medio con un 163 centros de trabajo y sigue un riesgo alto. Esto se transforma, si ustedes lo ven en la gráfica, en que las empresas PYME, en un 83%, están principalmente en un riesgo bajo. O sea, son empresas que están más bien protegidas, versus un 14% de riesgo medio y un 3% de riesgo alto. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Si bien estas son estadísticas que son súper positivas, lo que podemos ver es que son muy poquitas. Eh, Sabemos que dentro de las pymes obviamente existen pymes que no pueden implementar el cuestionario, pero hay otras que sí. Y 1220 es un número bastante bajo. Por lo tanto, siempre la invitación ahí es a la implementación del protocolo y la aplicación del cuestionario para que tengamos un diagnóstico y podamos en el fondo saber a ciencia cierta cuál es el estado de la salud mental hoy día dentro de nuestras empresas PYME. Ujú. Por otra parte, si se fijan en el gráfico de abajo, el gráfico de abajo es del observatorio de la suceso. Todos pueden acceder a ese observatorio, tiene toda la estadística referida a enfermedades profesionales, accidentes, etcétera. De hecho, les voy a dejar después el link en la PPT, que no, parece que no lo agregué. Así que no se preocupen, va a estar ahí y ustedes pueden acceder. En este gráfico de abajo, ustedes se fijan, está por organismo administrador, que somos Mutual de Seguridad, y por empresa PYME, filtré el tamaño, y aparecen todas las enfermedades de salud mental calificadas desde enero del 2019 hasta abril del 2024. Y si ustedes se fijan, siempre ha ido en aumento. Y eso está en concordancia hoy día con lo que podemos ver, donde las enfermedades de salud mental están eh, ampliamente en nuestros medios. Vemos que prácticamente más de un 60% de las enfermedades calificadas son de salud mental y desde esa perspectiva es un punto relevante que hoy todas las organizaciones, ya sean grandes o sean pequeñas, tienen que tener en su hoja de ruta y deben gestionar. Ujú. Desde allí, desde las enfermedades de salud mental, les traje esta otra estadística que corresponde a las calificaciones, los agentes de riesgo específicamente que se califican
dentro de las empresas pyme. Ujú. Y desde ahí podemos ver, les traje los 4 principales, los que más se presentan. El primero tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, ¿ya? En las empresas pyme. Lo cual, entendiendo cuál es la lógica de una empresa pyme, que son empresas más pequeñas, tiene relación entendiendo de que tal vez son organizaciones donde los trabajadores obviamente van a tener tal vez más funciones o mucho más roles, por lo tanto va a existir sobrecarga. Ujú. Lo siguiente tiene concordancia con lo que hemos venido indicando hace muchos años, que tiene que ver con el liderazgo disfuncional. Eh, los líderes, como les comentaba, somos siempre los llamados a dar el ejemplo y a potenciar la salud mental en el trabajo. Y vemos desde ya hace bastantes años que este agente de riesgo y entendido como una dimensión en el ser la calidad del liderazgo son finalmente variables que pueden moldear lo que sucede dentro de una organización. Ujú. Desde allí le siguen las exigencias psicológicas, porque yo estaba pensando, y claro, las empresas pyme por lo general son empresas de servicios, pueden ser muchas empresas de servicio, entonces uno tiene mucha exigencia psicológica de tal vez de tratar con clientes, con usuarios, etcétera. Y finalmente, algo que hemos estado viendo también mucho con la ley 21.643, tiene que ver con las condiciones organizacionales hostiles que existen en los distintos lugares de trabajo. Ujú. Ahora, dada estos agentes de riesgo, vamos a pasar ahora a las recomendaciones de riesgo psicosocial para pymes que puedo compartir con ustedes hoy día, teniendo en cuenta esas características en particular. Primero, tener en cuenta, hablábamos del liderazgo disfuncional y aquí lo traspasé a lo que son las dimensiones SEAL para que se puedan comprender. Entonces, en términos de calidad del liderazgo, cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Primero, a la expresión del mando de una jefatura, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? A cómo esa jefatura, por ejemplo, planifica el trabajo, resuelve conflictos, potencia la colaboración de equipos, entre equipos, por ejemplo, o entre personas trabajadoras y, por supuesto, y un aspecto súper importante, entrega las directrices concretas respecto de lo que una persona trabajadora debe realizar. Y desde allí, ¿cuáles son las recomendaciones específicas para las empresas pymes? Lo primero, y esto es algo que es transversal, es para todos. Los líderes somos los llamados a promover la seguridad psicológica en los equipos de trabajo. ¿Qué es la seguridad psicológica? Es cuando yo como líder abiertamente les explico a mis trabajadores que nosotros primero somos humanos, nos equivocamos y existe esa posibilidad. Por lo tanto, eh, yo como líder estoy invitado a comentarle a todas mis personas trabajadoras, podemos desarrollar nuestro trabajo con seguridad, podemos desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad y podemos equivocarnos. Eso es algo que va a pasar, verbalizar esa situación que puede ocurrir. Y desde allí, comentarle a nuestras personas trabajadoras, perfecto, nos podemos equivocar, pero también podemos solucionar y podemos trabajar en equipo. Ujú. Podemos pedir ayuda. Ajá. Eso es algo súper importante hoy día de verbalizar para todos los líderes porque lamentablemente uno también como líder de repente lo da por sentado. Cree que todo el mundo lo sabe. Ujú. Y muchas veces dentro de las organizaciones, insisto, ya sean grandes o pequeñas, dentro de la cultura existe ese que se sabe, es así, siempre ha sido así. Entonces, nosotros como líderes siempre somos los invitados a verbalizar este tipo de situaciones. Desde allí, que es importante, por supuesto, también que promovamos el trabajo colaborativo, eh, promovamos que las personas trabajen en equipo, más aún en organizaciones que son súper pequeñas, porque obviamente nos vamos a ver más y tal vez vamos a tener roles que se interpongan uno con otro y que en el fondo trabajen mucho en tal vez en distintas líneas, pero que se unen de cierta manera dentro de la línea de trabajo. Entonces, tenemos que potenciar el trabajo colaborativo, más aún en una organización pequeña, tenemos que conocer lo que realiza el otro. Y, por supuesto, la flexibilidad dentro del contexto laboral. ¿Por qué? Porque podemos tener una persona tal vez que tenga algún problema y tal vez la podemos reemplazar, o podemos tener una persona que tenga un problema familiar y tenemos que reemplazarla, etc.
Y desde allí también, por supuesto, promover espacios de apoyo con el equipo. Los líderes es súper importante que conozcamos a nuestros trabajadores, conozcamos al equipo con el que trabajamos, sepamos que nuestro trabajador tal vez tiene hijos, tiene pareja, tiene mascota, eh, y que nuestro equipo tiene finalmente una mini cultura detrás y un comportamiento. Y desde allí promover esos espacios, indicarle a las personas abiertamente, ustedes pueden pedir ayuda, pueden apoyarse, pueden conversar respecto de una tarea específica, cómo se puede realizar, etcétera. Eso es muy vital hoy día, decir las cosas de manera clara, abierta y explícita. Ujú. Vamos con la siguiente, que son las exigencias emocionales, que en el apartado anterior, en el agente de riesgo eran exigencias psicológicas. Entonces, en las exigencias emocionales, acá yo creo que es algo que nos pasa a todos, pero bueno, en las empresas pyme tal vez que son muchas de servicio, les debe pasar más, que tiene que ver con la capacidad de entender una situación que le ocurre a otro, que puede ser un usuario, un cliente, etcétera. Por una parte, sabemos que son empresas que obviamente tal vez van a atender público o atender un cliente que es una empresa más grande. Entonces, de esa perspectiva, por ejemplo, tenemos que ser como empáticos finalmente con lo que sucede al otro, pero también las exigencias emocionales tienen que ver con la capacidad también que tenemos que tener de esconder nuestras emociones cuando el otro está en una situación mucho más compleja, cuando está en el fondo tal vez mucho más enojado. Entonces, eso también finalmente es una carga, porque por una parte tenemos que entender a la persona, pero también tenemos que esconder nuestra emoción, ¿cierto? Y desde allí que es importante tener en cuenta para todos, personas trabajadoras, jefaturas, etcétera, dentro de una empresa pyme. Primero, destinar espacios de descanso. ¿Por qué? Porque si estamos lidiando con sabemos que es una persona compleja tal vez, o que es una situación compleja, tal vez vamos a necesitar un momento eh, de relax a lo mejor para poder, en el fondo, recomponernos. Promover los espacios para relacionarnos con personas cercanas dentro de la organización y el equipo, ¿ya? Y por supuesto, frente a situaciones complejas, cuando sabemos de que, por ejemplo, algo no se cumplió o sabemos que, como decía, viene una organización a la que tenemos que cumplir y está molesta porque pasó algo, etcétera, tenemos que establecer descansos y promover el apoyo. Primero, el primer apoyo siempre tiene que venir de la empresa, ¿ya? La empresa es la que abiertamente tiene que decirle a la persona trabajadora, yo te apoyo, quédate tranquilo, esto se va a solucionar, podemos solucionarlo de esta manera, etcétera. Luego la jefatura y finalmente los compañeros de trabajo. Esa es la línea siempre que tiene que existir de apoyo cuando existe una situación compleja, porque no saco nada con que mis compañeros me apoyen y mi organización no diga nada. La organización siempre es la primera a la que se tiene que hacer cargo de las situaciones complejas y promover el apoyo. Ujú. Lo siguiente tiene que ver con la violencia y el acoso, que es un tema que sabemos hoy día con la ley 21.643 está bastante en los medios, ¿cierto? Y cuando hablamos acá de violencia y acoso nos referimos a la exposición a conductas intimidatorias, ofensivas y no deseadas, ¿ya? Y desde ahí, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, las organizaciones, insisto, ya sean grandes o sean pequeñas, pero estamos ahora en nuestro espacio para pymes. Nuestras organizaciones pyme, ¿qué es importante que tienen que hacer? Generar acciones preventivas respecto a la violencia y el acoso. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, Específicamente a establecer límites. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tenemos una persona trabajadora que sabemos en el fondo tiene un trabajo que tal vez es más complejo, que va a lidiar con situaciones más complejas, ya sea con violencia en el trabajo, con la atención de clientes, etcétera, esa persona tiene que saber qué hacer frente a la situación. ¿A qué me refiero con esto? Eh, si tenemos una persona a la cual estamos atendiendo y la situación se vuelve, por ejemplo, mucho más álgida, la persona trabajadora tiene que saber, por ejemplo, qué acciones, por ejemplo, tal vez echarse un poco más para atrás, saber que puede recurrir al compañero que está al lado,
o llamar a su jefatura, o cualquier otra acción en el fondo que ponga límite y que permita que el trabajador se sienta protegido frente a esa situación, ¿ya? Y lo importante, por supuesto, es difundirlo. Tenemos que difundir estas acciones preventivas. Las personas tienen que saber qué hacer, difundir los canales y los protocolos de denuncia en caso de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Y como les comentaba, cuando hablamos de difusión, la difusión es clara, directa y explícita. No basta tal vez con solo un correo electrónico. A lo mejor necesitamos reunirnos como equipo de trabajo y discutir, saber qué hacer en el fondo frente a distintas acciones. Desde allí siempre, por ejemplo, lo que la autoridad menciona es el diálogo participativo. Eh, el hecho de que seamos tal vez una empresa más pequeña permite de que podamos conversar y extraer de manera mucho más sencilla tal vez cuáles son las mejores medidas para las mejores medidas preventivas en el fondo para accionar cuando ocurren estas situaciones. Podemos directamente preguntar a las personas trabajadoras qué creen ustedes que podemos implementar como para establecer límites dentro de esta situación. Y las personas trabajadoras siempre tienen en realidad las mejores medidas, creo yo, porque como ellos viven el trabajo, eh, conocen muy bien de lo que están hablando, ¿ya? Y lo último, por supuesto, tiene que ver con actuar prontamente, de acuerdo a lo que se establece en el protocolo, porque no sacamos nada con que ocurra en el fondo una situación de violencia, eh, que el trabajador lo diga y que una semana después le digamos, ¿sabes qué? Mira, no sé, dada esta situación de violencia, creemos que debes accionar esto. No, tenemos que actuar prontamente. Ujú. Porque estas situaciones son complejas y finalmente pueden conllevar a que no tan solo el trabajador sienta que no tiene el apoyo necesario de su organización, sino que también los equipos. Entonces, la salud mental en el trabajo y el bienestar en general, si ustedes se dan cuenta con estas dimensiones, moldean finalmente cómo nosotros nos sentimos, cómo nos sentimos que pertenecemos a un lugar de trabajo. Y desde allí es importante en el fondo tener en cuenta todas estas acciones que sean prontas, que sean todas claras, directas y explícitas, como les comentaba. Desde allí, ¿qué es importante tener en cuenta? Y es algo que lo traigo a colación como desafío para todos nosotros que pertenecemos a una organización, las pymes, y nosotros que los apoyamos a ustedes. Tres puntos relevantes y que desde Mutual de Seguridad tenemos las herramientas para apoyar. Primero, el primer desafío que yo veo en las empresas pymes, primero tiene que ver en cómo convertir el cumplimiento normativo, y a esto me refiero a los distintos protocolos tal vez que existen, no tan solo lo de salud mental. Cómo convertir lo normativo en una oportunidad. Es decir, cómo yo como organización, como empresa pyme, cumplo, pero también le doy el sentido a ese protocolo, ¿cierto? En el fondo tiene que ver con cómo el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales me puede a mí y como empresa PYME ayudar a estar mejor, a sentir mejor, a que mis trabajadores sientan que su lugar de trabajo es seguro y saludable. El siguiente tiene que ver con cómo incentivar y motivar a las empresas PYME a convertirse en un agente activo. Hablábamos con Eduardo, las empresas PYME son el motor hoy día del país. Entonces, ¿cómo las empresas PYME podemos convertirnos en ese agente activo, en mover al país? ¿Para qué? Para que se desarrollen acciones de promoción de la salud mental y el bienestar emocional en el trabajo. Y el último desafío que yo veo hoy día en las pymes tiene que ver el cómo crear en el fondo sinergias, cómo fomentar el liderazgo. ¿Para qué? Para promover la salud mental. Entonces tenemos tres puntos. Hoy día, cómo lo normativo es una oportunidad para nosotros, una oportunidad de mejora. Cómo podemos convertirnos en agentes activos, cómo podemos promover y cambiar el país y cómo crear, cómo incentivar ese cambio para que promovamos la salud mental y el bienestar laboral hoy día en las organizaciones, fomentando el liderazgo
democrático y positivo. Y desde ahí, nosotros como Mutual de Seguridad tenemos herramientas que son específicas para las empresas pymes, desarrolladas en conjunto con distintas gerencias y que, por supuesto, están pensadas para que ustedes puedan implementarlas dadas las condiciones organizacionales que ustedes poseen y que, por supuesto, están hechas con todo el cariño para ustedes. Primero tiene que ver con las campañas. Hoy día Mutual de Seguridad tiene distintas campañas y lo que está relacionado a salud mental en el trabajo son específicamente dos, que las voy a nombrar después, pero ¿qué quiero que tengan primero claro? Cuando hablamos de las campañas, estas son autoadministradas, por supuesto, por todas las organizaciones y tienen estas etapas que estoy mostrando aquí. Por una parte, siempre, todas nuestras campañas, para todo, ya sea empresa grande, empresa pequeña, tiene que existir un compromiso. Y esto es algo también que promovemos desde la salud mental en el trabajo. El compromiso de la alta dirección a este proceso. Porque sabemos que si la jefatura, los supervisores, no estamos comprometidos, no potenciamos la salud mental, no permea obviamente a las personas trabajadoras, ¿cierto? Entonces, lo primero tiene que ver con el compromiso con esta campaña. Lo segundo tiene que ver con la planificación. Por supuesto, planificar, realizar nuestra carta Gantt, eh, donde vamos a indicar todas las distintas acciones que se van a realizar, las fechas, los responsables, etc. Después viene un lanzamiento que tiene el objetivo, por supuesto, de motivar a las personas, motivar a que se potencie el bienestar en el trabajo. La sensibilización, donde la idea es que las personas trabajadoras sepan, estamos realizando esta campaña, tiene que ver con el bienestar en el trabajo, porque nos interesa a nosotros como empresa pyme potenciar la salud mental en el trabajo y nos interesa generar un cambio dentro de nuestro contexto. Posteriormente viene la ejecución, donde ya implementamos lo que indicamos en nuestra planificación, se evalúa y por supuesto se da un cierre a esa campaña con un sello, etcétera. Desde allí, ¿cuáles son las campañas que Mutual de Seguridad tiene para las empresas PYME hoy día, por ejemplo, y hoy están orientadas solamente? Uno es la campaña Unidos, que esta campaña nace en torno a la ley 21.643 y que tiene la base, primero que todo, para que ustedes lo sepan, todo lo que la ley nos exige como base normativa, los distintos protocolos, hay formatos tipo, etcétera. Y desde allí, con la implementación de la campaña, ustedes también pueden asegurarse de que están cumpliendo con lo normativo, pero además, como lo indicábamos en los cierres, perdón, en los desafíos, estamos promoviendo la salud mental en el trabajo y con esto indicamos que nos interesa el bienestar de los trabajadores. Por otra parte, tenemos la campaña, que esta campaña también está en mi corazón, es parte del Departamento de Psicología también, y es la campaña Fundamental. Y esta campaña específicamente es mucho más transversal porque tiene que ver con el bienestar en el trabajo en general, donde podemos realizar acciones, por supuesto, orientadas a la violencia, el acoso laboral, sexual, pero también podemos orientar acciones relacionadas al liderazgo, a la conciliación trabajo-vida privada, a la sobrecarga de trabajo, etcétera. Y desde allí, eh, la campaña fundamental tiene un documento que es un diagnóstico para que obviamente la organización primero revise cuáles son las acciones que efectivamente hoy día tiene respecto a lo que es bienestar en el trabajo, para después comenzar ya con su planificación y generar este cambio que queremos en el país. La segunda herramienta que hoy día tiene Mutual de Seguridad específicamente tiene que ver con el modelo de bienestar mental laboral. Y existe un programa, tenemos el programa inicial que está hoy día dedicado específicamente para empresas PYME. ¿Y cuál es el objetivo del modelo? Fue lanzado hace un tiempo ya. Tiene que ver con, por una parte, acercar a lo normativo, pero también concientizar a todas las organizaciones respecto de la salud mental en el trabajo. Si se dan cuenta, eh, a nosotros como Mutual de Seguridad, por supuesto que nos interesa que ustedes tengan a la base eh, todos los aspectos normativos, los protocolos, etcétera.
Pero ¿saben también lo que nos interesa? Nos interesa generar un cambio organizacional. Nos interesa que hoy día en nuestro país, en las distintas organizaciones, exista una concientización respecto de lo que es salud mental en el trabajo y que a todos nos interese que las personas trabajadoras estén en entornos seguros y saludables. Ujú. Desde allí, el modelo de bienestar mental laboral a mí me gusta mucho porque también te entrega un diagnóstico, pero más allá del SEAL te entrega un diagnóstico en torno a todo lo que es el proceso de salud mental en el trabajo, desde la calificación de enfermedades, el proceso de posreca, el proceso de vigilancia ambiental respecto de salud mental y el programa de reintegro. Y en base a todo ese diagnóstico, por supuesto, también se planifica distintas acciones orientadas a promover la salud mental. Ujú. Tiene distintos programas, como por ejemplo el Seminario de Bienestar Laboral, tiene distintas capacitaciones, el módulo de prevención, de promoción de la salud, perdón, y desde allí este modelo de bienestar laboral toma también, es mucho más transversal, toma todas las aristas que giran en torno a lo que es salud mental en el trabajo. Ujú. Y, no, no se me quiere cambiar la slide. Ahí está, ya. Y por último, y esto ya es más mi tema, está el protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta específicamente para las empresas pymes? Porque sabemos que el protocolo te dice que la implementación es desde organizaciones de 10 o más trabajadores, ¿cierto? ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta en esto? Y es para que ustedes puedan tener claridad y, por supuesto, implementar. Eh, cuando el protocolo te dice que empresas de 10 hacia arriba implementan el protocolo, se refieren específicamente al cuestionario también. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa de 9 o menos trabajadores que no tienen la facultad de implementar el protocolo, eso quiere decir que no tienen la facultad de aplicar el cuestionario. ¿A qué me refiero con esto? Es que las empresas pymes, las más pequeñitas, perfecto, no aplican el cuestionario, pero eso no quiere decir que no gestionen su riesgo psicosocial, porque los riesgos psicosociales se tratan como cualquier otro riesgo y desde allí es importante que se generen capacitaciones en torno al riesgo psicosocial, que se implementen medidas en torno a los riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Y desde allí, ¿qué es importante tener en cuenta? En la implementación del protocolo, que tenemos asesoría técnica orientada al protocolo. Hoy día tenemos en Mutual de Seguridad para nuestras empresas PYME el centro de llamados con profesionales que les pueden ayudar dándole todas las indicaciones respecto del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, de cómo para las empresas pequeñas simplifica este protocolo. Por ejemplo, eh, en el caso de una empresa pyme que sí tenga la capacidad de dotación para implementar el protocolo, este proceso se simplifica. Sabemos que, por ejemplo, la sensibilización y la aplicación del cuestionario se puede desarrollar, por ejemplo, en 1 o 2 días. Podemos, en el fondo, capacitar en un día a todos los trabajadores, se puede aplicar en un día el cuestionario, porque son empresas más pequeñas. Entonces, todos esos lineamientos nosotros, por supuesto, a través de este centro de llamados podemos entregarle la asesoría técnica específica para todos ustedes. Por otra parte, están los cursos respecto de riesgos psicosociales y también otros cursos que estoy pensando que los voy a decir porque no los agregué o a lo mejor cuando les mande la PPT los voy a agregar. Por una parte, respecto de riesgo psicosocial, Mutual de Seguridad tiene un programa para el comité de aplicación donde se les enseña absolutamente todo respecto al protocolo de vigilancia y la metodología SEAL. ¿Para qué? Para que si usted forma parte del comité de aplicación, sepa todo respecto a esta etapa y pueda promover dentro de su espacio de trabajo la salud mental en el trabajo. Ujú. Por otra parte, tenemos para todos los trabajadores el curso del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, que más que enseñar el protocolo en sí, y me refiero a la metodología, enseña a las personas respecto de riesgos psicosociales. ¿Qué significa
los riesgos psicosociales, qué dimensiones tiene, qué significa la calidad del liderazgo, qué significa el compañerismo, etcétera. Y por último, respecto de cursos de riesgo psicosocial, también tenemos el curso de conducción de grupos de discusión, que este específicamente es para las personas que van a desarrollar los grupos de discusión eh, para la implementación del protocolo, para que sepan cómo indagar, por ejemplo, con los distintos trabajadores, cómo potenciar el diálogo social para que ellos se sientan cómodos y puedan en el fondo manifestar cuáles son los riesgos y los factores protectores también que existan dentro del lugar de trabajo. Y por último, que es súper importante que ustedes como empresas pymes también tengan en cuenta. Por una parte, tenemos la página de Mutual de Seguridad, donde en la página, hablando de riesgos psicosociales, está en el apartado de prevención, factores psicosociales, y está todo el material que ustedes pueden descargar respecto de Mutual, respecto de riesgos psicosociales, perdón. Me refiero a material para generar intervenciones, qué significan las dimensiones, qué recomendaciones damos, material, por ejemplo, para difundir con los trabajadores, cápsulas, etcétera. Todo el material que ustedes necesitan está ahí en la página de Mutual de Seguridad. Y, ojo, también está el landing, la otra página de Mutual de Seguridad orientada a la ley 21.643, que también tiene todo el material, los formatos tipos de los protocolos, tiene la normativa, tiene los aspectos de asesoría técnica, etcétera, etcétera. Todo eso, todo ese material está en la página web de Mutual de Seguridad. También se los voy a poner acá abajo porque vi que no lo incorporé, pero lo voy a dejar para que ustedes lo tengan, lo revisen, etcétera. Lo siguiente tiene que ver con MutualFlix. Yo no sé si todos conocen la página de Mutual de MutualFlix, pero esa acoge todas las cápsulas de todos los riesgos, no tan solo de factores psicosociales, que tenemos dentro de Mutual de Seguridad. Y todas esas cápsulas ustedes las pueden descargar y, por supuesto, entregárselas a sus trabajadores. Y todas esas cápsulas que tenemos hablan de riesgo psicosocial, hablan del protocolo, cómo realizar un CDA, cómo diseñar el protocolo, qué medidas, en el fondo, cómo diseñar la matriz, etcétera. Entonces, MutualFlix está, si ustedes no lo saben, está lleno de cápsulas de todos los ámbitos que Mutual de Seguridad eh, maneja en torno a lo que es la normativa y que pueden ustedes, por supuesto, descargarlas y pueden utilizarlas dentro de su espacio de trabajo. Y por último, también dentro de MutualFlix están las rutas formativas. ¿Y cuáles son estas? Son pequeñas capacitaciones que pueden realizar todos ustedes, todos los trabajadores. Tenemos específicamente de riesgos psicosociales. Estamos ahora creando unas de la ley 21.643 y estas rutas formativas, como les digo, son como mini capacitaciones que les entregan toda la información respecto de una temática en particular. Y ustedes ahí pueden inscribir a todas sus personas trabajadoras y realizar estas rutas formativas. Son súper cortitas, son mínimo 3 cápsulas, cada cápsula de tener unos 3, 4 minutos. Obviamente hay algunas rutas formativas más largas dependiendo del tema, pero son instancias que son tal vez más pequeñas, pero que sirven mucho y que les entregan la base frente a un tópico en particular. Ujú. Perfecto. Y con esto, yo doy por terminada mi presentación y Eduardo, me gustaría antes de terminar solamente decir unas cositas y tiene que ver con que estamos en el mes de la salud mental y como jefa del Departamento de Psicología SCT, mi interés con ustedes, con empresas PYME, primero que todo es generar un lazo, un vínculo. Me interesa, por supuesto, potenciar por supuesto, lo normativo siempre es, para nosotros siempre va a ser la base, pero ¿qué es lo que les quiero transmitir? Que hoy día el desafío para las empresas PYME, como se los comenté anteriormente, más allá de lo normativo, nuestro deseo como Departamento de Psicología al que pertenezco, la Gerencia de Prevención, es que ustedes nos apoyen, nos apoyemos como Mutual de Seguridad en potenciar la salud mental en el trabajo y que seamos un agente de cambio, que cambiemos hoy día nuestro país y que para nosotros sea importante la gestión del bienestar y que los trabajadores sientan que sus espacios son seguros y saludables, ¿sí? Así que con eso, Eduardo,
Solo quería terminar y muchas gracias por el espacio. Sí, no, Cintia, al contrario, ha sido un tremendo tema. Muchísimas gracias por tu estupenda participación. Nos quedamos con puntos muy importantes dentro de tu relatoría, Cintia, sobre todo puntualizando que la salud mental y el trabajo están muy relacionados, sobre todo porque esto ayuda al bienestar de las personas, ayuda a desarrollar espacios de seguro, trabajos y saludables, la importancia sobre todo de conocer el estado de la salud mental de nuestros trabajadores, identificando claramente los factores de riesgo que de alguna manera están afectando a nuestras empresas pymes y desde allí nace el desafío, ¿ya? Trabajar sobre los liderazgos disfuncionales, sobre las sobrecargas de trabajo, las exigencias psicológicas y las condiciones hostiles que pueden generarse al interior de cada organización. Te agradezco, Cintia. Cintia Río, jefa del Departamento de Psicología de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad. De verdad, muchísimas gracias por tu presentación que conecta con la salud mental en el trabajo, con la cultura y con el desarrollo de procesos que hoy día las empresas pymes hoy ejecutan en el día a día. Importante lo que señalaste en este último punto, Cintia, que estamos en el mes de la salud mental y entendiendo que ha habido actualizaciones tanto del protocolo psicosocial, la ley 21.643, conocida como Ley Karim, genera nuevamente estos desafíos y para eso, como bien dijiste, estamos como Mutual de Seguridad para brindarles el apoyo y las atenciones a quien lo necesite. Cintia, te pido por favor que sigas conectados con nosotros porque vamos de inmediato a atender a las preguntas que nuestros clientes dejaron en el chat y nos gustaría que nos pudieses ayudar. ¿Te parece? Ah, estaba muteado, no me di cuenta, Ah, sí. sí, buenísimo, buenísimo. Comenzamos con las preguntas. La señora y señorita Ivonne Tillería, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son los beneficios de promover la salud mental al interior de las organizaciones? Ah, ya. Muy buena pregunta. Excelente, me gusta. Mire, cuando hablamos de beneficios de promover la salud mental, eh, primero que todo, el beneficio para para las personas trabajadoras es evidente. O sea, eh, personalmente, a mí me gusta lo que hago y cuando a mí me gusta lo que hago, yo puedo trabajar tranquila, ¿cierto? Yo puedo en el fondo desarrollarme, gestionar mi trabajo, comunicarme adecuadamente con mi jefatura, etcétera. Entonces, cuando en un espacio de trabajo existe una cultura de bienestar, eso va a permear en toda la organización. Todos en el fondo vamos a poder apoyarnos, vamos a poder necesitarnos, vamos a poder comunicarnos de manera adecuada y si enfrenta una situación compleja, nos vamos a poder apoyar. O sea, el beneficio detrás de gestionar riesgos psicosociales y gestionar la salud mental en el trabajo es muy amplio. Para las personas trabajadoras, por supuesto, para la organización también tiene beneficios. Cuando los trabajadores nos sentimos bien, obviamente vamos a producir, vamos a potenciar que nuestra organización se desarrolle, que nuestra organización se potencie, que sea un agente de cambio. Por lo tanto, la promoción de la salud mental en el trabajo, la promoción de los factores psicosociales, hoy día en nuestro entorno, en el contexto que vivimos hoy día en Chile, es fundamental, es el piso mínimo que todos deberíamos tener en cuenta. Exactamente, exactamente. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Ivonne, por su pregunta. Siguiente, don Nicolás Guajardo. ¿Mutual de Seguridad cuenta con capacitaciones que nos enseñen a promover la salud mental en nuestra empresa? Por supuesto. Por supuesto, en Mutual de Seguridad, lo, pri- lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que a Mutual de Seguridad, desde la campaña fundamental, desde la campaña Unidos, desde las herramientas que yo les mencioné, todas esas instancias son eh, programas, modelos, cursos, rutas formativas que promueven el bienestar. Todas esas actividades son actividades a lo que todas las empresas adherentes puedan acceder, ya sea una empresa pyme, ya sea una empresa gigante, todas pueden acceder. Por lo tanto, yo los invito, bueno, les voy a dejar en la PPT el link porque si me fue no lo alcancé a Sí. agregar, pero los invito a revisar la página web de Mutual de Seguridad y ustedes se pueden inscribir en todos los cursos. Están los cursos de
riesgo psicosocial, están los cursos orientados a violencia y acoso, específicamente para trabajadores, está otros cursos orientados, por ejemplo, a situaciones complejas, incidentes críticos. Entonces, yo los invito a que se informen, les voy a dejar los links y nada, todo eso está ahí disponible para ustedes. Solo están a un clic de acceder. Exactamente, exactamente. Gracias, Cintia. Mm. Don Juan González, ¿cómo está, don Juan? Si un cliente trata mal a mi trabajador y se considera como violencia en el trabajo y a la vez, ¿cómo lo debo abordar? Ujú. Ya, ahí es súper importante. Yo sé que no está dentro de lo que es la presentación porque está dentro de la ley 21.643, pero que es importante tener en cuenta. Si tenemos un trabajador que sufre de violencia en el trabajo, es importante que obviamente el trabajador realice la denuncia correspondiente en las instancias que establece el protocolo y por supuesto se tomen las medidas que el protocolo indica dentro de esa organización. Pero antes que eso, y es algo que yo establecí en la presentación, es importante que ese trabajador sepa qué tiene que hacer frente a una situación. Porque no saco nada en el fondo con que el trabajador llegue y ya me explique, me diga, sabes qué me ocurrió esto, quiero denunciar, etcétera, si el trabajador en la situación misma no sabe qué hacer porque se puede sentir No. mucho más vulnerado. Entonces, es importante que la organización, la empresa, las jefaturas comuniquen previamente a sus trabajadores, que nos sentemos todos a conversar qué situaciones ocurren finalmente dentro de los distintos centros de trabajo. Estas. Perfecto. Entonces, de acuerdo al protocolo, si ocurre esto, tienes que hacer esto otro, cuál es el canal de denuncia, etcétera, con quién puedes pedir apoyo, a quién tienes que llamar. Entonces, eh, tal vez lo que yo siempre invito un poco es a que seamos preventivos, más que reactivos. Y desde allí, eh, la invitación es siempre a que la comunicación, a mí me gusta mi frase, clara, directa y explícita, la adopté hace muchos años, pero es muy cierta, porque la comunicación finalmente puede ser por solo una vía, pero esa vía a lo mejor no le llega a todos. Entonces, tienes que en el fondo saber tú como jefatura, como organización, comunicarte, decirle a las personas cuáles son los límites, qué es lo que tiene que hacer, etcétera, antes de que ocurran Antes. las cosas, no después. Exactamente. Buenísimo, Cintia. Ujú, Siguiente pregunta. Vanessa Fernández, ¿cómo estás, Vanessa? Buen día. ¿Qué pasa si un trabajador informa una situación que le está generando incomodidad, pero solicita no hablarlo aún? ujú. ¿Se debe respetar su solicitud porque aún no se siente preparada la persona para hablarlo? ¿O se debe igualmente activar el protocolo y buscar soluciones a la problemática que se plantea? Ujú. Ya, estoy entendiendo que esto, o sea, como se plantea en la pregunta, no es una instancia de denuncia, sino que es una instancia de conversación con tu jefatura. ¿Ya? Lo voy a poner en ese tono, para que quede súper claro y que después, en el fondo, no digan que no dije que se tienen que tomar acciones frente a la denuncia. Ya estoy entendiendo de que el contexto es, yo me siento incómoda en una situación X, lo quiero conversar con mi jefe, en el fondo, en ese sentido. Contigo, Eduardo, mi jefe. Ya. Ya, en esa instancia, primero uno como jefatura eh, tiene que contener. O sea, si yo tengo un trabajador que está en una situación compleja, está incómodo, la contención siempre es súper importante, entendiéndola como la apertura de decirle a ese trabajador, perfecto, coméntame qué es lo que te ocurre, este es un espacio seguro, donde no se va a juzgar, donde no se va en el fondo a eh, tener una visión negativa de las cosas y generar seguridad psicológica, que es lo Exacto. que comenté anteriormente. Porque para que, y piénselo de esta perspectiva, para que un trabajador llegue donde su jefatura es porque necesita apoyo y nosotros somos los primeros invitados a generar ese espacio de contención. Eh, Entendiendo en el fondo de que tu trabajador te comentó una situación de incomodidad y te comentó que no lo digas, lo primero es respetar esa situación. Si te está diciendo no lo digas, no lo digas. Pero también tú como jefatura, eh,
tienes en el fondo el rol también de darle seguimiento a eso, porque puede que hoy día él te diga, no lo comentes, pero a lo mejor esa situación se incrementa, entonces tú tienes que estar también dándole seguimiento y estar a la vista de lo que ocurre, de lo que te está mencionando. ¿Para qué? Para que en el fondo no se transforme en una escalada de conflicto y que pase Claro. finalmente a un tema que podría ser ya mucho más complejo y tal vez ahí, en el fondo, en conversación con tu trabajador, poder darle soluciones que sean, que ojalá eliminen el riesgo, como siempre decimos. Ujú. Así es, así es. Sí, me detengo un poquito, Cintia. ¿Sí? Solo nos quedan 3 minutos para Ah, llegar a las 10 de la mañana. Hay muchas preguntas, así que de seguro nos vamos a pasar. Así que les pedimos permiso y autorización a las personas que siguen conectadas a responder las preguntas que van quedando, asumiendo que no todas van a ser quizá respondidas en este webinar, pero sí atendidas una vez que se envíe la información a los correos que fueron inscritos al momento de su participación a la gira. Eso, Cintia, ese intervalo. Sigamos, por favor. Don José Pinto, ¿qué tal, don José? Si no tenemos un área específica para ver la salud mental, ¿qué ujú. podemos hacer como empresa PYME para gestionar los riesgos psicosociales de igual forma? Ya, ya. Ahí hay algo súper importante a tener en cuenta. La gestión de los riesgos psicosociales es responsabilidad del empleador. Exactamente. No es necesaria un área específica de riesgos psicosociales. O sea, tenerla sería excelente. Por mí, todas las organizaciones tuvieron un psicólogo para obviamente potenciar la salud mental en el trabajo, pero sabemos que no es así. Sabemos que obviamente existen empresas pequeñitas que no pueden tener tal vez por recursos, pero la responsabilidad de los riesgos psicosociales y la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo es del empleador. Por lo tanto, es el empleador el invitado a gestionar los riesgos psicosociales, implementar el protocolo si es que tienen las condiciones la organización para hacerlo, y si no tienen las condiciones porque es una dotación menor, está invitado a gestionar el riesgo desde otras instancias, desde la sensibilización, desde la capacitación, desde él mismo promover la salud mental en el trabajo. Así que siempre tener en cuenta eso, es el empleador el responsable. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Gracias, Cintia. Andrea Carreño. Hola, Andrea, ¿qué tal? Al hablar, bueno, va muy linkeado con la presentación sobre la sobrecarga de trabajo. ¿Cómo Ya, podríamos como empresa PYME hacer y manejar de mejor manera esa carga o sobrecarga de trabajo sin que baje la productividad? entiendo. Sí, la sobrecarga de trabajo, sabes que yo veo que hoy día es un tema súper complejo. Incluso que va linkeado con algo que siempre me dice mi querida Carolina Villas, nuestro referente de la ley 21.643, que tiene que ver con el tema de las funciones, con el conflicto de rol. ¿Por qué? Porque muchas veces la sobrecarga pasa porque nosotros no tenemos claro cuáles son nuestras funciones. No sabemos qué es Exactamente. realmente lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí es responsabilidad de la jefatura y de la organización delimitar cuáles son nuestras funciones. Lo primero que uno tiene que saber cuando uno va a una organización es, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cuáles son mis tareas? Es distinto. Eh, y desde allí también el rol de la jefatura es fundamental, entendiendo de que como jefatura yo tengo que saber qué es lo que realiza Juan, qué es lo que realiza Pedro, qué es lo que realiza Alicia. Y desde allí ver, perfecto, Juan parece que tiene 10 cargas, 10 funciones, por decirte de alguna manera. Alicia tiene 5 y y Pedrito tiene 20. Entonces, yo como jefatura tengo que saber los roles de todo, mis trabajadores tienen que saber cuál es su rol, pero yo sabiendo eso puedo decir, ya, yo voy a generar un equilibrio hoy día en torno a esto porque Pedro tiene 20, Juan tiene 10 y Alicia tiene 5. Entonces, yo en el fondo como jefatura soy el primer invitado a conocer las tareas de todos, saber sus funciones, transmitírselas directamente, explícitamente, claramente, eh, y desde allí generar equilibrios. Y lo otro es que muchas veces nos pasa a nosotros como jefaturas.
me incluyo porque soy jefatura y es algo que me puede pasar a mí también, en Claro que que yo sí. le digo a mi trabajador, esto es urgente, pero en realidad no es que sea urgente. No es urgente para media hora más, no es urgente para una hora más. Es urgente y lo puedo en el fondo gestionar para mañana. Uno como jefatura también tiene que explícitamente establecer las prioridades al trabajador, que es lo que mencionaba al inicio también de la conversación. Esta es la prioridad uno, esta es la prioridad 2 y esta es la prioridad 3, porque si todo es urgente, en realidad nada es urgente, ¿cierto? Exactamente, exactamente, Cintia. Qué bonita reflexión, ¿eh? Bonita respuesta y nos deja una muy linda reflexión. Así que Mm. muchas gracias por la pregunta. Sí, finalmente, don Hernán Cartes, perdón, dice, generalmente los trabajadores tienen mucha cercanía con las jefaturas, pero a veces eso lleva a que el trabajo se mezcle con la vida personal. ¿Cómo Sí. podemos mantener esa buena relación sin que afecte nuestra salud mental? Sí, es que ahí también es importante, claro, eso es algo que le pasa a todos. Me pasa a mí, te pasa a ti, es algo que uno finalmente en el trabajo piensa que uno pasa más tiempo en el trabajo finalmente que tal vez incluso en su casa, ¿cierto? Si uno lo piensa en horas, estás mucho tiempo en el trabajo. Entonces, obviamente, uno genera lazos, genera vínculos con, ya sea con tu jefatura, ya sea con tus compañeros de trabajo o con otro equipo, etcétera. Pero desde allí, ¿qué es importante tener en cuenta? La claridad. O sea, si soy yo, Cintia Ríos, tengo que tener claro que puedo ser amiga de mi jefatura, pero eso no quita que ella sea mi jefatura. O sea, yo tengo Sí, que tener los límites establecidos. O sea, cuando estoy dentro de mi contexto laboral, eh, bueno, pero mi jefatura, Marjorie es mi jefatura, es mi jefatura. Pero, por ejemplo, si nos vamos a tomar un café, ahí podemos conversar de la cotidianeidad. Si vamos a almorzar juntas, ahí podemos conversar de otras temáticas y ahí estamos fuera de ese contexto laboral. Entonces, el establecer límites finalmente en torno a eso es súper importante porque si estamos en la oficina, si estamos hablando un tema que es súper importante, obviamente ahí estamos en el rol. Ella es mi exacto. jefatura y yo soy la persona trabajadora. Por lo tanto, yo no puedo llegar y, no sé, pues comenzar a hablar, no, viste el reality, viste esto otro, no sé. Estamos en esa instancia. Entonces, tal vez ahí la comunicación es fundamental respecto de, mira, en estos espacios nosotras somos jefatura, persona Perfecto. trabajadora, y en estos otros espacios somos amigas, somos amistad, somos, no sé, nos relacionamos de manera distinta. Ujú. Así es. Qué importante ese punto, Cintia, que las personas los profesionales en sí, en rigor, sepamos ya separar ya el relacionamiento personal con el laboral, que no se vinculen y de esa manera obviamente generamos una integración mayor y trabajamos en lo que significa tu presentación, que es mejorar obviamente la salud mental en el trabajo. Y bueno, lamentablemente por tiempo damos por terminada la ronda de preguntas que nos han enviado nuestros clientes que se encuentran conectados todavía. Ha sido de verdad una tremenda jornada y nos vamos muy contentos por ello. Las preguntas que no fueron contestadas serán atendidas y respondidas, por favor, así que despreocúpense de aquello. Hay el mensaje para el equipo mutual que pueda atender las consultas que quedaron en el chat pendientes. Aprovecho nuevamente de agradecerte, Cintia, por tu participación. Te despido. Cintia Río, jefa del Departamento de Psicología de Seguridad y Salud Laboral en el Trabajo de Mutual de Seguridad. Muchísimas gracias por tu presentación. Nos conectaste en detalle con la salud mental en el trabajo para nuestras queridas empresas pymes. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídate, nos estamos viendo. Y Chao. bien, sí, chao, chao. Y bien, antes de terminar, quiero pedirle a nuestra comunidad que no se retire y que se encuentra aún conectada, que nos pueda ayudar a mejorar contestando una breve encuesta que va a ser proyectada un código QR en este momento, el cual ustedes pueden evaluar la actividad de nuestra octava gira pymes del año 2024. Aprovecho este intervalo mientras ustedes nos evalúan de nuevamente destacar
los canales de comunicación que tenemos como Mutual de Seguridad. Pueden contactarse a nuestro contact center llamando al 600 2555, en donde habrá un equipo multidisciplinario de profesionales esperando sus inquietudes, sus requerimientos para que puedan ser atendidos y a la vez también derivados a los profesionales de la prevención. Por otra parte, los invitamos también a ingresar a nuestro portal web www.mutual.cl, en donde con su root y clave podrán acceder tanto a esta información como a cualquier otra atención de servicios que como Mutual de Seguridad les brindamos dentro de nuestra cobertura de la ley. Bien, agradeciendo nuevamente y recordando puntos importantes de lo que fue este octava gira PYME, perdón. Agradecemos a todos, sinceramente, el interés y la participación de todos hoy, quienes estuvieron hoy presentes y nos acompañaron. Por supuesto, nuevamente agradecerle a Cintia por compartir una información muy valiosa, destacar nuevamente lo que ella señaló, que siendo octubre el mes de la salud mental, no necesariamente tenemos que preocuparnos solo este mes por ello, sino que a través del año, los 365 días, 24/7 quizás, dependiendo de cada proceso de trabajo, velar por esta integración entre la salud mental y el trabajo que nos va a poder permitir mantener y sostener equipos de trabajo saludables y mejorar el bienestar de las personas. Quisiera recordarles que la grabación de esta actividad será enviada a todas las personas que se registraron, perdón, cuando completaron el formulario de inscripción, y a su vez también los invito nuevamente a que puedan acceder a nuestro portal web que está ahí con muchos contenidos actualizados en referencia tanto al tema de salud mental como el protocolo de riesgos psicosociales y la ley 21.643, más conocida como Ley Carim. Sin más que decirles, me despido agradeciéndoles nuevamente su participación y entendiendo que Mutual de Seguridad trabaja con el motor de Chile, con las empresas pymes. Qué bueno saberlo, de verdad, qué bueno tenerlo. Nos vemos pronto en el mes de noviembre. Vamos a estar informándole a través de nuestras redes sociales cuándo va a ser nuestra última gira PYME, y desde ya nuevamente que tengan agradecidos, hayan estado conectados y que tengan un muy bonito día jueves. Muchas gracias.